Romanos capítulo 8, del verso 12 al 16. Amén, pastor. Dice así la palabra de Dios. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Al comenzar el apóstol Pablo en el capítulo 8, él comienza haciendo una declaración muy importante. De hecho, una gran bendición para todos nosotros como cristianos. Diciendo en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Cuando estudiamos estos versículos semanas atrás, hablamos lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí y lo que está diciendo es precisamente que la culpa que había sobre nosotros, la condenación que pesaba sobre cada uno de nosotros había sido quitada, que nuestros pecados han sido perdonados, que hemos sido limpiados por medio de la sangre preciosa de Jesucristo. Y miramos lo que dice aquí, ¿verdad?, en la segunda parte de esta declaración del apóstol Pablo, cuando habla de los que están en Cristo Jesús. Y hablamos que esta gran bendición se puede decir que es exclusiva para aquellos que han entregado sus vidas a Jesucristo, para aquellos que han puesto su fe en Jesús. Recordemos lo que dice Romanos capítulo 5, en el versículo 1, donde nos habla de la justificación, que hemos sido justificados pues por la fe, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, inicia el apóstol Pablo hablando de esta gran bendición. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero cuando miramos en el versículo 4, aquí en este mismo capítulo 8, en donde el apóstol Pablo dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces nosotros podemos mirar aquí que el apóstol Pablo está hablando de una característica muy importante, de una marca, podemos decir, de una señal inequívoca que debe de haber en todo creyente, en todo hijo de Dios. Y que es lo que afirma en la segunda parte de este versículo 4, cuando dice que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y estas 2 o 3 semanas atrás que hemos estado estudiando estos versículos, hemos estado mirando cómo el apóstol Pablo ha estado enfocado entre estas dos situaciones en las que podemos vivir los seres humanos, en la carne o en el Espíritu. Y decíamos también, y que esto es muy importante que nosotros lo recordemos y lo mantengamos en la mente, que el apóstol Pablo no está hablando de 2 tipos diferentes de cristianos, que no está hablando de cristianos carnales, que es muy común escuchar esta frase. Hay cristianos, dicen algunos, que no han madurado lo suficiente y que por lo tanto su manera de vivir es una vida carnal. Sino lo que el apóstol Pablo está hablando es de 2 tipos diferentes de personas en general, de cristianos y no cristianos. Y los que no son cristianos los califica aquí como hombres o mujeres que su estilo de vida es conforme a la carne. Hemos estudiado también al respecto esto, pero a manera de recordatorio, qué significa o qué es lo que el apóstol Pablo nos ha
enseñado, qué nos enseña la palabra de Dios en general en cuanto a esta definición de andar en la carne. Decíamos que andar en la carne es la descripción de una persona que está en su estado natural, que no ha tenido un encuentro con Jesucristo, que está, por lo tanto, enfocado en las cosas de este mundo. Y hablábamos que podemos abrir el abanico y la lista puede ser interminable. Y podemos mencionar todas las actividades o todas las cosas que nosotros hacemos en este mundo. Y decíamos que no necesariamente son cosas pecaminosas en sí mismas, que inclusive pueden llegar a ser cosas que son justas y necesarias que nosotros hagamos en esta vida. Andar en la carne significa estar enfocado en nuestros propósitos personales, en nuestras metas. Tenemos propósitos en la vida, metas en esta vida. Todos queremos progresar, queremos prosperar económicamente, queremos tener un mejor trabajo ahí donde estás trabajando, quisieras prosperar. Hemos formado familias, queremos que nuestras familias sean mejores. Algunos están en ese proceso de formar una familia. Todos ellos son actividades que nosotros hacemos en este mundo y como podemos nosotros notar, ¿quién pudiera decir que estas cosas son malas en sí mismas? Mas sin embargo, cuando nosotros vivimos completamente enfocados en esas cosas, podemos describirla como una vida que vive conforme a los deseos de la carne. Obviamente también, conforme a la carne significa también poner nuestros deseos, nuestros afectos en cosas pecaminosas que ninguno de nosotros dudaría en aceptar o en estar de acuerdo en decir que son cosas malas en sí mismas. ¿Quién pudiera estar en desacuerdo que es pecaminoso, que es dañino el cometer inmoralidades sexuales, vicios, delitos, hábitos pecaminosos que muchos de nosotros cometíamos y que muy probablemente algunos todavía traemos arrastrando por ahí? Entonces esta es la definición que tenemos nosotros que recordar y entender bien, que no describe a un cristiano carnal, no es posible. El estudio minucioso de estos versículos nos convencen a nosotros que no es posible el poder encontrar a alguien y llamarlo, a alguien que viva de esta manera y poderlo llamar un cristiano que anda conforme a la carne, sino es simplemente una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha conocido a Dios como su Señor y como su Salvador. Pero el otro grupo de personas que describe aquí el apóstol Pablo en el versículo 4, cuando dice sino conforme al Espíritu, eso significa que en aquella persona, en su estado natural, que todos nosotros llegamos así a este mundo, todos nosotros sin excepción, pero que en un momento de nuestras vidas, en un momento de la historia de nuestras vidas, nosotros tuvimos un encuentro con Dios por medio de su palabra, por medio de su evangelio, que nos fue predicado, que escuchamos, que leímos. Y llegamos nosotros a la conclusión que lo que la palabra de Dios dice es verdad, que necesitamos nosotros morir a esa manera de vivir y recalcando una y otra vez pecados manifiestos, conocidos por toda la gente, o una manera de vivir natural en este mundo, pero sin Dios en nuestras vidas. Que hicimos un alto y que decidimos nosotros, conforme a lo que el Señor nos enseñó por su palabra, que teníamos que morir a eso. Y nos dimos cuenta que la única manera de hacerlo era entregando nuestras vidas al Señor Jesucristo, recibiendo su palabra, recibiendo su perdón, su gracia y su misericordia.
Entonces en ese momento algo poderoso sucedió en nuestras vidas. Decíamos la semana pasada que el Espíritu Santo vino a morar en nuestros corazones, en nuestras vidas. Que nuestros afectos cambiaron completamente de una manera radical. Que todavía nosotros nos ocupamos en las cosas de este mundo, todavía tenemos algunos proyectos en esta que están radicados aquí en esta vida, pero que ahora nuestra mirada, nuestros ojos, nuestros anhelos y nuestros deseos están principalmente, sobre todas las cosas, en Dios. Como dijo el Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Cuando menciona esa palabra primeramente, porque recordemos que en ese pasaje en Mateo capítulo 6, donde habla del afán y de la ansiedad, menciona las cosas de este mundo, cosas justas y necesarias como la comida, como la bebida, como el vestido. Pero cuando utiliza esa palabra primeramente nos habla de una prioridad que nosotros como cristianos que andamos conforme al Espíritu tenemos que manifestar en nuestras vidas. Vidas que están enfocadas en Dios, en su reino y en su justicia. Cuando leemos estos versículos y otros que hemos estudiado también en esta carta a los Romanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado de no caer en algunos errores, en extremos peligrosos, porque al leer un versículo de la palabra de Dios y enfocarnos únicamente en él, podemos nosotros entender equivocadamente, y eso nos lleva a nosotros a vivir una vida equivocada delante de Dios, creyendo que esa es la vida cristiana. En primer lugar, nosotros podemos llegar a ser complacientes con el pecado. Podemos llevar una vida, podemos decirlo, ligera en cuanto al pecado, sin darle la importancia de vida en cuanto a lo que nos afecta a nosotros en nuestra vida personal y en nuestra relación con Dios, y en lo que nosotros ofendemos en realidad, que es la principal consecuencia del pecado en nuestras vidas, que ofendemos en gran manera a Dios. Porque cuando leemos el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces nosotros podemos llegar a pensar que no importa lo que yo haga, que no importa lo que yo cometa, la manera que yo viva, ya Dios ha declarado una bendición sobre mi vida y no la va a cambiar, independientemente de la manera en que yo esté viviendo. Y el apóstol Pablo ya lo mencionó en algunas ocasiones en el capítulo 6, verso 1, cuando preguntó: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y en el versículo 2 tajantemente responde: de ninguna manera. Después en el verso 15 vuelve a preguntar: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Entonces eso nos habla que nosotros los seres humanos somos muy propensos a querer a encontrar lagunas, según nosotros, o espacios en la palabra de Dios donde nos permita liberar un poco la presión que hay en la carne de querer vivir como ella quiere. Este es un extremo muy, muy peligroso, que inclusive nosotros podemos llegar a sentir un apego por la doctrina, por la palabra de Dios, por las doctrinas correctas, que yo sé que son bíblicas y que así son, las doctrinas de la gracia, pero enfocados en ese extremo de la paciencia, de la gracia, de la misericordia de Dios. Y entonces nosotros poder tener una vida ligera, aligerar la vida que el Señor nos demanda, y que es una vida que nosotros al estudiar la palabra de Dios miramos que es una vida demandante. Pero también el otro extremo que nosotros podemos caer, y que es igualmente peligroso, es una preocupación extrema, afanosa
por vivir la vida cristiana. Una preocupación en extremo por cumplir con los requerimientos que la palabra de Dios nos hace. Sabemos que tenemos que leer la palabra de Dios, entonces de una manera afanosa nos dedicamos a ello. Y si pasa un día y si no lo hacemos, nosotros pensamos que podemos perder aquello que Dios nos ha dado. Llegamos a creer nosotros que depende de nuestras fuerzas, de nuestros esfuerzos, el mantenernos en esa condición en la que Dios nos llamó. Pero la palabra de Dios nos enseña que ese también es un error, porque nosotros no cumplimos con los mandamientos de Dios por una presión de que algo pudiera pasar en nuestras vidas si lo dejamos nosotros de hacer, sino que nosotros lo hacemos en respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. En 1 Juan capítulo 5, versículo 3, el apóstol Juan escribió: porque este es el amor a Dios. Esta es nuestra respuesta a Dios. En otra parte, el apóstol Juan escribe que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Entonces aquí en Juan 5.3, 1 Juan 5.3 dice: porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. La verdad es que a veces sí es difícil obedecer a Dios. A veces lo hacemos con deleite, con alegría, y nos gozamos en saber que estamos obedeciendo a Dios, pero hay ciertos momentos donde nosotros tenemos que pagar un precio. Tenemos que deshacernos de cosas que nosotros hemos valorado mucho en nuestras vidas, mas sin embargo, por más difícil o por más pesado que sea, está involucrada nuestra voluntad y nuestro deseo de agradar a Dios. Entonces estos son dos extremos peligrosos en los que de ninguna manera nosotros debemos de caer, y que si miramos detenidamente, el apóstol Pablo es la preocupación de él también, que la iglesia no caiga en esa situación, en esas circunstancias. El apóstol Pablo nos enseña un sano equilibrio entre estos dos extremos. Por eso cuando comenzamos a leer aquí en el verso 12, y que escribe el apóstol Pablo diciendo: así que, después de haber argumentado acerca del estilo de vida conforme a la carne y conforme al espíritu, el apóstol Pablo escribe esto: así que, hermanos. Y yo quisiera detenerme aquí en esta palabra muy común, hermanos. Así que, hermanos, porque el apóstol Pablo se está dirigiendo a la iglesia. Y el término hermano, que más que un título religioso, es una palabra en donde demuestra un afecto y una cercanía y una preocupación por el otro, que es mi hermano. Un maestro de la palabra de Dios, un apóstol de Jesucristo, que le había sido revelado el evangelio de una manera poderosa. Entonces él, conociendo esas grandes doctrinas que Dios le había revelado y con la sabiduría que Dios le había dado, se dirige de una manera tierna a la iglesia y le dice: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Está diciendo el apóstol Pablo: no tenemos ninguna obligación con la carne, no tenemos ningún compromiso con la carne para que nosotros vivamos conforme a la carne. Por eso les comento lo que miramos aquí en estos versículos, que el apóstol Pablo no se está refiriendo a cristianos carnales, porque es un despropósito, una imposibilidad. Nosotros no tenemos ningún compromiso con los deseos carnales.
Aquí en este versículo 12 hay una omisión del apóstol Pablo, pero que nosotros podemos mirar implicada esta frase también aquí, aunque no la miramos escrita. Porque cuando dice Pablo, así que hermanos, deudores somos, no a la carne, uno esperaría de manera natural que él continuara y siguiera diciendo, pero somos deudores al Espíritu. Porque ese es el argumento que ha venido diciendo, los que andan conforme a la carne y los que andan conforme al Espíritu. Por alguna razón el apóstol Pablo no lo escribió, se siguió hablando de otras cosas, pero seguramente que lo tenía en la mente y lo podemos mirar implícito en los otros versículos, pero lo podamos también nosotros mirar aquí en estas frases. Si no somos deudores a la carne, entonces ¿a quién somos deudores? Entonces, ¿con quién es nuestro compromiso? ¿A quién nosotros nos debemos como hijos de Dios, como cristianos? Es bueno, hermanos, que nosotros nos comprometamos con la iglesia, con el lugar donde nosotros nos congregamos. Así debe de ser. Tenemos que tener un compromiso con la congregación local. Ver qué podemos nosotros hacer en beneficio de la obra de Dios en el lugar donde nosotros nos hemos congregado, donde Dios nos ha puesto. Si algún día no puedo ir, tenemos un compromiso de tener el cuidado de hablar y decir, hermano, no voy a poder ir por esta o por otra razón, porque tenemos un sentido de compromiso con el liderazgo de esta congregación. Es bueno, hermanos, que nosotros tengamos un compromiso, pero lo que el apóstol Pablo está hablando aquí, que el compromiso mayor que nosotros tenemos no es con la carne, sino con el Espíritu. Tenemos una deuda nosotros. Somos deudores al Espíritu y estamos comprometidos nosotros a llevar una vida que indique verdaderamente que somos hijos de Dios. Esta palabra compromiso es una palabra muy, muy fuerte para algunos de nosotros. Casi nadie nos queremos comprometer seriamente en algunas situaciones serias de la vida. Y cuando escuchamos o intuimos que va a haber un compromiso ahí, entonces nosotros no queremos amarrarnos en ese compromiso. Pero si nosotros afirmamos que nuestras vidas, que nuestros pecados han sido perdonados, que ya no hay ninguna condenación para nosotros, que estamos en Cristo Jesús, entonces nosotros tenemos que entender que de una manera automática nosotros ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hay una manera en la que nosotros debemos de vivir. Es una exhortación del apóstol Pablo. Después de la argumentación de estos primeros 11 versículos, donde el apóstol Pablo explica ampliamente el tema, viene la exhortación para la iglesia de Roma hace alrededor de 2000 años, pero también para la iglesia de nuestros días. Y en esta mañana, que somos nosotros los que estamos considerando este estudio, el exhorto, sin duda alguna, hermanos, es para nosotros también. Es para cada iglesia que se precie de llamar cristianos, pero que en esta mañana nosotros estamos considerando esta escritura. Entonces el exhorto de la palabra de Dios, hermanos, de cualquier hombre predicador que se pare detrás de un púlpito y utilice estas mismas palabras. Así que, hermanos, con una preocupación genuina por su bienestar espiritual, somos deudores no a la carne, para que sigamos viviendo conforme a la carne. Es visible, hermanos, es evidente en la vida de cualquier persona cuando
cuando su vida está inclinada casi totalmente en esa manera de vivir. Dios está únicamente en el vocabulario, si es que está ahí en el vocabulario. Pero todos sus esfuerzos y todas sus preocupaciones y todos sus anhelos están en las cosas de este mundo. En Efesios capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo escribe a los hermanos de la iglesia de Éfeso y les dice: yo pues, preso en el Señor, y con la misma preocupación les dice: os ruego. Y es una exhortación también: les ruego, les suplico que andéis conforme el llamado que Dios les ha hecho, a la altura del llamamiento que Dios nos ha hecho, de la salvación que nos ha regalado. Si nosotros miramos este capítulo 4 de Efesios, y que los 3 primeros capítulos han sido también una enseñanza tremenda, doctrinal, pero que a partir del capítulo 4 el apóstol Pablo empieza a hablar, a aterrizar y a manifestar el estilo de vida que la iglesia debe vivir. Mandamientos sencillos, prácticas sencillas, cotidianas, de la vida diaria, describiendo lo que significa vivir en el Espíritu. Y ese es el llamado, hermanos, para nosotros, para este tiempo, para la iglesia, en donde muchas veces nos perdemos en cosas demasiado sublimes o espirituales, cosas que no encontramos en la palabra de Dios, y perdemos de vista lo que realmente Dios quiere de nosotros, una buena comprensión de lo que el apóstol Pablo nos dice en todos sus escritos, pero aquí en estas palabras que nos dicen en el capítulo 8, una buena comprensión de estos versículos nos lleva a nosotros a vivir la vida cristiana correctamente. La verdadera vida cristiana. Todos nosotros conocemos otros grupos cristianos, conocemos otras personas también que profesan a Jesús como Señor, como Salvador, pero miramos qué diferentes son las maneras, la visión de lo que es la vida cristiana. Pero cómo nosotros entonces llegamos a una comprensión correcta, es cuando nosotros comprendemos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto. Entonces, el llamado, hermanos, del apóstol Pablo, de Dios, en su palabra, específicamente en este capítulo 8 para la iglesia, es que nosotros vivamos conforme a lo que Dios ha hecho en nosotros. No conforme a la carne, eso nosotros tenemos que entenderlo muy bien, hermanos. Nosotros creemos en el Señor Jesús. Primera semana, los primeros meses, obviamente somos recién nacidos, cristianos recién nacidos que vamos comenzando en la vida cristiana, y se pueden mirar muchas cosas todavía que traemos arrastrando atrás en nuestra vida pasada. Eso es normal, eso es natural. Lo que no es natural es que pase el tiempo, los meses, los años, y nosotros sigamos viviendo de la misma manera. Lo que se espera de nosotros es precisamente lo contrario, como cristianos, como hijos de Dios que somos. El versículo 13 dice: porque si vivimos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Cuando miramos este versículo 13, entonces nosotros entendemos un poquito más por qué razón a veces nos vamos hacia los extremos, ¿verdad? Y a veces pensamos nosotros que tenemos nosotros que castigar a la carne, ¿verdad? Hacer morir a la carne para poder vivir, para poder alcanzar la salvación que Dios tiene para nosotros.
Tenemos que castigar el cuerpo, tenemos que vivir vidas completamente rígidas, entregadas al Señor, castigarnos a nosotros mismos. Pero decíamos, este es un extremo al que nosotros llegamos. Vivir la vida cristiana con nuestras propias fuerzas, lo cual es imposible. En el versículo 7 nos habla más claramente de esa imposibilidad, porque dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Solamente un espíritu religioso que piensa que está en el espíritu y querer vivir bajo sus propias fuerzas puede pensar que podemos alcanzar la salvación o mantenernos en esa salvación con nuestras propias fuerzas. Eso no es posible, hermanos. Recordemos que Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. Dice el versículo 11: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Notemos lo que dice aquí, hermanos. En el verso 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Cómo es que nosotros hacemos morir las obras de la carne que hay aún en nosotros? No lo hacemos con nuestras propias fuerzas, no es con ejército ni con fuerza, dice la palabra del Señor, sino con su Santo Espíritu. ¿Cómo es que nosotros nos despojamos de aquellas cosas que todavía hay en nuestras vidas y con las cuales nosotros batallamos? Si hay un anhelo verdadero en nosotros que deseamos nosotros agradar a Dios y deseamos cumplir sus mandamientos, ¿cómo nosotros vamos a despojarnos de aquellas cosas si no es por medio del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros? Vivir la vida cristiana bajo las propias fuerzas de uno, hermanos, es algo desgastante, frustrante. Es algo imposible, algo difícil, algo imposible de poder llevar a cabo. Conocemos a muchos que en otro tiempo nosotros considerábamos como hermanos creyentes, hermanos cristianos, hace muchos años, y que se apartaron, ¿verdad? Y que hoy viven vidas completamente entregadas a las cosas de este mundo naturales. Tal vez no están en vicios, en drogas, pero están entregados completamente a la carne, en las cosas de esta vida, de este mundo, pero apartados de Dios completamente. ¿Por qué? Porque estaban viviendo bajo su propio esfuerzo, con sus propias fuerzas. Si algo que tenemos que entender nosotros como iglesia es que dependemos completamente de Dios. Cuando hablamos que dependemos completamente de Dios, hablamos que dependemos del Espíritu Santo que Él ha puesto en nuestros corazones. Miramos algo muy importante aquí también en este versículo 13, muy serio, y que el apóstol Pablo ya lo ha mencionado antes en el versículo 6, cuando dijo: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. En su momento hablamos y dijimos que la muerte de la que habla no se refiere únicamente a la muerte, a la separación espiritual que nosotros tenemos con Dios en esta vida, que no hay comunión con Dios, estamos muertos, nuestros delitos y pecados. No se refiere únicamente a la muerte, que vamos a morir un día todos nosotros, consecuencia de la caída de Adán en el huerto del Edén, sino que se habla de algo mucho más serio, que es la muerte eterna para los que viven conforme a la carne. Entonces dice el versículo 13: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Entonces esta es una declaración muy directa y muy tajante. Y podemos, en cuanto a lo que hemos aprendido en estos versículos, podemos pensar nosotros: no importa
Si bajo el estándar de la sociedad en este mundo creemos que vivimos una vida moral, ética, mente recta, no importa si nos consideramos, hay personas que se consideran mejores que otros por la vida que llevan, definitivamente, si vives conforme a la carne, morirás. Dice un proverbio, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final son caminos de muerte. Yo recuerdo mis primeros meses o años de cristiano, cómo al hablar con algunas personas me referían a otras personas conocidas y me decían, oye, pero ¿qué me dices de esta persona? ¿Qué me dices de don fulano, de don sutano? No le hace daño a nadie, es una persona que está enfocada en su trabajo, es una persona responsable. ¿Qué me dices de esa persona? Y sabes, en aquel tiempo yo no sabía qué responder, porque yo estaba enfocado en aquellos primeros años por entero a hablarle a las personas que estaban perdidas en los vicios, adictos, y decirles que sin duda alguna necesitaban componer sus vidas. Pero ¿qué de aquellas personas? Pero hoy, al pasar el tiempo por la enseñanza de la palabra de Dios, sin duda alguna podemos decir, cualquier persona que venga a tu mente, que inclusive tú puedes decir, esta persona es inclusive mejor que yo, tiene mejores sentimientos que yo, trata mejor a su esposa que yo. Pero si vive conforme a la carne, la declaración de Dios sin duda alguna es que va a morir eternamente. Miramos cómo el apóstol Pablo, le repito en el versículo 12, dice, así que hermanos, nosotros decimos esa palabra casi por costumbre. Inclusive llega una persona a la iglesia que no es cristiano, al segundo domingo ya le estamos llamando hermano por una costumbre. Mas sin embargo, una palabra afectuosa, una intimidad, una comunión con aquellas personas en las cuales nosotros tenemos una preocupación genuina. Y el apóstol Pablo presentando toda la información. Creo yo, hermanos, que los textos más difíciles, tal vez, de este capítulo 8 hasta donde nosotros llegamos, es precisamente el versículo 6 y el versículo 13, porque son los que nos hablan de las consecuencias duras pero reales de las decisiones que nosotros tomamos. Sabemos que Dios es soberano en la salvación. Sabemos que Dios escoge a aquellos que han de ser salvos. Mas sin embargo, Dios, previo a ello, les presenta toda la información con sus consecuencias. ¿Qué es lo que está haciendo en este capítulo 8? Dios, por medio del apóstol Pablo, describiendo dos tipos de vidas, dos maneras de vivir, pero también dos consecuencias que tiene cada una de ellas. Deuteronomio capítulo 30. El Señor hablando a su pueblo, exhortándolos a que obedezcan su palabra, pero también animándolos, exhortándolos en cuanto a la palabra de Dios que Él les está hablando, que tomaran una buena decisión. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Entonces el Señor mismo en su palabra dice, escoge tú. Pero no lo deja a la deriva, le dice, yo no te voy a inclinar la balanza para ningún lado. No, le dice, escoge pues la vida para que vivas. En Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, el Señor Jesucristo igual le dice al pueblo, entren por la puerta estrecha,
Hay dos entradas, hay dos puertas y dos caminos, pero yo les digo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ahí, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Tenemos dos opciones, hermanos. En principio les digo, el apóstol Pablo está hablando de dos tipos de personas: creyentes y no creyentes. Pero nosotros sabemos, o tenemos que saber también, y lo hemos repetido mucho aquí, que nosotros tenemos que asegurarnos que somos del tipo de personas que andamos conforme al Espíritu. ¿Por qué el detalle? ¿Por qué la meticulosidad del apóstol Pablo en describir el estilo de vida de cada uno de ellos? Para que nosotros nos metamos en ese molde. Si yo me meto en el molde de la descripción de los que andan conforme al Espíritu, bíblicamente hablando, entonces no hay manera de que yo entre por ahí. No me identifico, honestamente, no quepo por ahí. Entonces yo tengo que llegar a la conclusión de que entonces, si yo no entro por ahí, entonces voy a ver si quepo acá. Escudriño mi vida y resulta de que estoy bien interesado en lo de hoy, en este mundo, en las novedades, en todo lo que viene saliendo. De tal manera que no hay lugar para Dios únicamente en cuanto a las palabras o a los dichos, o aún en las asistencias a la congregación. Entonces el amor de Dios nos quiere a nosotros en este momento, cuando hay todavía la oportunidad de nosotros poder enderezar ese camino y decir, no estoy yo entonces ahí caminando por ese sendero que el Señor nos describe en su palabra. Y estas advertencias no son amenazas, hermanos. A veces, como predicadores, nosotros cometemos el error de hacerlo parecer como amenazas, que podemos llamar más bien advertencias amorosas, misericordiosas del Señor en su palabra. Porque si vivís conforme a la carne, fíjese, cuando nosotros estudiamos bien la palabra de Dios, cuando ponemos atención, cuando nosotros mismos estudiamos, simplemente al mencionar esta frase hasta este momento, ya todos nosotros, al escuchar esta frase, porque si vivís conforme a la carne, nosotros ya sabemos lo que estamos hablando. Entonces ya sé yo, si vivo conforme a la carne, y sé que esta advertencia es para mí, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aquí la gran bendición es que es la obra de Dios en nuestras vidas, hermanos. Es la obra de Dios en nuestras vidas. Se me hacía imposible para mí el poder, al pensar en las cosas de Dios y al pensar en las barreras que yo tenía por delante, se me hacía imposible. ¿Cómo le voy a hacer? Es imposible para mí. Con mis propias fuerzas traté de hacer un lado aquellas cosas, porque decía yo, Dios no me va a aceptar así en esa situación. Solo para darme cuenta que era imposible para mí. Pero una vez que uno le entrega su vida al Señor, no te voy a decir que es fácil, pero es más fácil. Ligera es mi carga y mi yugo fácil, dice el Señor. Lo que hacemos es entregarle nuestra vida al Señor Jesucristo, y por medio de su Espíritu Santo hacemos morir las obras de la carne. Aquellas cosas que me tenían atado, verdaderamente de una manera milagrosa fueron cayendo una por una.
porque ya no estaba solo, estaba el Señor en mi vida. Y esa es una visión a veces equivocada de aquellos que están del otro lado y dicen, no, es que es muy difícil. Es que tengo que dejar esto y tengo que hacer aquello, es muy difícil. Mi carácter no me lo permite, mi manera en que fui criado no me lo permite, pero déjame decirte, repetirte lo que dice a ti, no es con tus propias fuerzas. Es con el Espíritu de Dios, no hay manera de que un genuino creyente continúe viviendo conforme a la carne. Pueden haber, de hecho hay manifestaciones aún en nuestras vidas que a veces compiten en señorío con el Señor, pero finalmente el Espíritu nos inclina la balanza. El apóstol Pablo está hablando aquí, hermanos, también de una vida de santificación del creyente, de un proceso de santificación. Porque ¿cómo es que el Espíritu Santo nos ayuda a nosotros a hacer morir los deseos de la carne? Si no es por medio de la obediencia a la palabra de Dios. Cuando nosotros leemos lo que la palabra de Dios, que nos dice no, ya no. Ya no vivas como los otros gentiles que andan conforme a los deseos engañosos de la carne. Entonces yo leo esa palabra, el Espíritu Santo toca mi corazón porque sé que he estado llevando una vida que se manifiesta como los otros gentiles que no conocen al Señor. Entonces el Espíritu Santo me lleva a la obediencia a esa palabra y me rindo a esa palabra. Entonces empieza a llevar un acto de purificación, de santificación en mi vida. Verso 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. La doctrina de la paternidad universal de Dios es una doctrina equivocada. La salvación universal de Dios es una doctrina equivocada. Y es algo tal vez y lo he comentado en algunas ocasiones, no muy popular el decir esto, que no todos somos hijos de Dios. La mayoría de la gente se asume como hijos de Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo nos dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Qué significa ser guiados por el Espíritu de Dios? Y otra vez volvemos a las malas comprensiones que nosotros tenemos acerca de esto. Porque ¿qué tanto no se le atribuye, hermanos, al Espíritu de Dios? ¿Qué tantas actividades ofensivas para el Espíritu Santo se le atribuyen al Espíritu de Dios? No son sentires, ¿verdad?, que hay en nosotros. Yo siento del Espíritu que tengo que hacer esto. No son impresiones en nuestra mente que llegan y tuve una impresión y siento que el Espíritu de Dios me está moviendo a que yo haga eso. Ser guiado por el Espíritu de Dios es lo que les decía anteriormente, el poder enfocarnos, hermanos, en el estudio de la palabra de Dios con el propósito de nosotros amoldarnos a ella, de ser dirigida por ella, de purificar nuestras vidas, de ser limpiados, purificados por medio de la obediencia al Espíritu Santo. ¿Cómo sabemos que somos hijos de Dios? En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios, hermanos, anhela, desea que nosotros vivamos conforme Él quiere que nosotros vivamos.
que nos identifiquemos nosotros reconociendo que no es por nuestras propias fuerzas, sino por el Espíritu de Dios, que nos reconozcamos nosotros como personas que andamos conforme al Espíritu, en el entendimiento de lo que eso significa, de lo que eso quiere decir. Suena un poquito arrogante tal vez decir, yo soy una persona que vivo conforme al Espíritu, pero en el entendimiento que nosotros tenemos de lo que esto es, que es por la gracia, por la misericordia de Dios que nos ha rescatado de allá donde estábamos, que ha cambiado nuestro corazón, nuestro sentir, nuestro pensar, nos ha dado una nueva vida. Entonces nosotros comenzamos a responder, comenzamos a caminar de la manera que Dios quiere que caminemos. Seguimos aún todavía ocupados en cosas de este mundo porque nos tenemos que ocupar mientras estemos aquí. Pero nuestro mayor anhelo y nuestro mayor deseo está puesto en el Señor Jesús y en su voluntad. Versículo 15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Dice el apóstol, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor otra vez, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. El decir que somos hijos de Dios es una enseñanza, es una doctrina correcta, así es. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Amén. Soy hijo de Dios. Pero fíjese esta palabra que utiliza el apóstol Pablo y que todos la conocemos, que la usó el Señor Jesucristo en su oración del huerto de Getsemaní, clamando al Padre, diciendo, Abba Padre. Esta palabra es una palabra que implica intimidad, cercanía, confianza. Dicen los escritores que es una palabra que utilizaban en arameo para los niños, para referirse a sus papás de una manera cariñosa, como los niños de nuestro tiempo lo hacen. En un principio ese significado tenía esa palabra, pero se le fue dando un uso más general, pero siempre implicando una cercanía y una intimidad con Dios. El cristianismo, hermanos, por llamarlo de esta manera, no es una religión vacía, hueca, seca. Es una relación personal, íntima con Dios, con el cual nosotros nos podemos acercar íntimamente. Podemos nosotros derramarnos delante de Él y poder tener esa intimidad y esa cercanía de tal manera que podamos utilizar esta palabra que aunque no la conozcamos muchos de nosotros, pero si entendemos su significado, que verdaderamente nosotros tenemos una cercanía con Dios, una intimidad con Dios. Entonces, por esa razón nosotros nos regresamos y podemos entender entonces por qué anhelamos nosotros vivir en el Espíritu, por qué anhelamos nosotros obedecer a Dios, por qué anhelamos nosotros cumplir los mandamientos de Dios, porque es una persona a la cual nosotros conocemos, sabemos que nos ha salvado, que nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros podamos vivir de una manera recta en este mundo. Es alguien al que nosotros amamos, en quien tenemos confianza, en quienes podemos nosotros recargarnos. La paternidad de Dios, hermanos. Dice la palabra del Señor, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Tuvimos a nuestros padres, todos nosotros, tal vez algunos mucho tiempo, otros no tanto. Encontramos una gran satisfacción en ellos, mas sin embargo, muchos de ellos no tuvieron la capacidad de manifestarlo lo que realmente sentían en su corazón. Tal vez no fueron muy tiernos, muy amorosos con nosotros, porque
No porque no nos quisieran, sino porque no tenían la capacidad de hacerlo. Tal vez otros sí, tal vez usted que me está escuchando puede decir, no, mi papá sí era muy amoroso. Sí, los hay de todos, pero no ninguno como nuestro Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, hermanos, y ahora que se acerca el Día del Padre, que Dios es nuestro Padre. Pero que lo que nosotros también debemos de asegurarnos es verdaderamente eso, que somos sus hijos, que hemos recibido el espíritu de adopción por el cual nosotros clamamos, Abba Padre. Para terminar el verso 16, nos ponemos de pie para leerlos juntos, por favor. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Quién nos dice a nosotros que somos sus hijos, hermanos? ¿Cómo puede un servidor presentarse aquí en esta mañana y decir con toda autoridad que yo soy hijo de Dios? Dice aquí, escribe el apóstol Pablo, que el Espíritu mismo, el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nosotros pudiéramos hacer un cuestionario o buscar maneras de poder saber si alguien es cristiano o no. Al llegar a una iglesia, o alguien que llega a una iglesia y que dice que es cristiano, nosotros podemos hacer un cuestionario, preguntas bíblicas para poder saber, o para poder más o menos entender si es hijo de Dios o no. Y en un momento dado decir nosotros, bueno, pues creo que es hijo de Dios, mas sin embargo, ese filtro falla. Pero el que no falla es el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios no me dice a mí, hermanos, acerca de ninguno de ustedes, Ricardo, fíjate que fulano de tal no es mi hijo. Ponte abusado. El Espíritu Santo me dice a mí, Ricardo, eres mi hijo. Cuando nos metemos en la palabra de Dios, la escudriñamos, la estudiamos a profundidad, a nuestra capacidad. No tienes que ser un teólogo erudito, a tu capacidad, orando al Señor por medio del Espíritu que ha puesto en ti, y poder mirar las descripciones que hace la palabra de Dios en cuanto a la vida de un genuino creyente y sus frutos, su estilo de vida, la manifestación del fruto en su vida. Y el poder decir, hermanos, por medio de esta palabra y el Espíritu que da testimonio, nosotros soy hijo de Dios, con muchos defectos, con muchas virtudes, con muchas cosas que arreglar todavía, eso sí, el camino todavía resta, es largo. Pero soy hijo de Dios. Pero nos habla también de una honestidad aquí, hermanos, en donde todos nosotros tenemos que llegar a ese punto, a esa intimidad con el Señor, que nos diga verdaderamente si somos o no sus hijos. El pasar de la carne al Espíritu es el paso más importante, trascendental en la vida de todo ser humano. En un punto de nuestra vida, en un punto de nuestro caminar de esta vida,
Y que dicho sea de paso, nos conviene que sea muy temprano en nuestras vidas. Nosotros tenemos que proceder a una rendición de cuentas con el Señor en esta vida. Porque va a haber una rendición de cuentas en la otra vida que va a ser demasiado tarde. Pero en esta vida, donde nosotros reconozcamos a tiempo quiénes somos nosotros delante de Dios y poderle decir al Señor, ten misericordia de mí. Una iglesia, hermanos, de creyentes en Cristo, que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Indudablemente es una iglesia que va a prosperar espiritualmente. Porque hemos hablado de manera individual, personal de cada uno de nosotros, pero como iglesia, como congregación. Al igual que el creyente individual, no pueden pasar muchos años y seguir en la misma condición. Una congregación cristiana, hermanos, no pueden pasar muchos años y seguir en la misma condición. Porque es el Espíritu de Dios el que está obrando ahí. Lo que hace falta aquí es escuchar la exhortación del Señor para su iglesia. Somos deudores no a la carne, sino al Espíritu. Andemos pues conforme al Espíritu.